Muy buenas, gente mágica. Bienvenidos a otro podcast de Rebontulet, Escuela de Brujas. Me presento, soy Malis, su bruja de confianza. Y hoy les traigo el capítulo número 3 ya de la sección en los cruces de caminos. En esta sección, si no han visto los anteriores capítulos, el 1 y el 2, lo encuentran más abajo en el canal. Abordamos ciertos conocimientos, ciertos aprendizajes de manera light, ¿no? De manera tranquila, porque para eso está el espacio, para profundizar está el espacio de aprendizaje Rebontulet, Escuela de Brujas, justamente que nos encuentran la escuela virtual en Instagram y también nos encuentran compartiendo contenido en TikTok. Abajo de cada video les dejo para que nos busquen y se sumen a la comunidad. Entonces, el tema que les traigo para este capítulo número 3 de los cruces de caminos, en donde encontramos información, conocimientos, saberes, por supuesto, es el scrying. Hoy vamos a hablar un poco de manera así superficial, como les digo, sobre el scrying. ¿Por qué? Porque se viene nada más y nada menos que mañana, viernes 13, hermoso número, hermosa fecha, se viene la ponencia sobre scrying en Rebontulet justamente. Todavía hay tiempo de anotarse, lo voy a dejar en el formulario de inscripciones hasta mañana al mediodía, así que vayan a anotarse para profundizar todo lo que van a escuchar hoy en este podcast. Primero y principal, ¿qué es el scrying? ¿Sí? Scrying se traduce como vistazo, como dar un vistazo, como observar bien de una manera fugaz, de una manera rápida. Y si bien las prácticas de scrying no son rápidas, nos hace referencia a este proceso de no hacerlo de forma física, sino de hacerlo de forma espiritual. Es como un tipo de adivinación que existe y que creo que es de entre los más populares o más asociados a lo que es la clarividencia. El scrying puede tener mancias, como puede tener la propia clarividencia que tiene una persona, ¿sí? Entonces se puede desarrollar como mancia, pero también una persona ya ser clarividente de forma natural. No vamos a utilizar el término don porque no nos gusta el término don. Hablar sobre dones habla sobre exclusividad, habla sobre querer ser más especial que otros, ¿bien? Creo que todos con nuestros talentos desarrollados o en desarrollo somos especiales por nosotros mismos. Nuestras prácticas no van a ser todas iguales. Lo que a mí me funcione, a otro no le va a funcionar y viceversa, porque somos todos distintos y especiales a nuestra manera. La espiritualidad no se basa en ver quién es más poderoso, quién tiene más dones, quién es el mejor, quién es el más único. De hecho, eso es una guerra de egos que está muy metida en el tema espiritual y hace que la espiritualidad pierda sentido, ¿sí? Pierda la esencia de lo que es. Entonces, el hablar de dones facilita mucho la discusión de quién se muestra mejor o quiere aparentarse mejor, más poderoso que otros, cuando en realidad dentro de lo que es la espiritualidad cada uno tiene sus fuertes y sus debilidades, como con todo. Son cosas que se van desarrollando. La espiritualidad, por definirla de una manera, es autocrecimiento, es evolución, es avance para un bien propio. Entonces, ¿de qué te sirve estar comparándote con los demás o pareciendo ser el mejor que los demás si no estás creciendo vos, si no está creciendo uno mismo? Si no tiene ningún tipo de sentido. Y si después por cuestiones monetarias, que acá, entre paréntesis, porque es un tema súper delicado, obviamente nosotros en Rebon creemos que los servicios, trabajos, enseñanzas tienen que cobrarse, ¿sí? No está mal cobrar porque es el esfuerzo y la inversión de uno mismo, pero si el tema y el punto de la espiritualidad no es vivir, sobrevivir, dedicarse a esto, sino que es monopolizar, tomar todo y querer ser los únicos en el ambiente, ¿sí? Querer ser o los mejores o los que más sobresalen, eso ya empieza a contaminar la espiritualidad. Y encima de todo, no es por una cuestión de vanidad, sino que es por una cuestión de lucro, fin de lucro, de lucrarse, de enriquecerse con algo que no debería manejarse de esta manera. Así que hay que tener muchos cuidados con estos términos, hay que tener mucho cuidado hacia dónde nos tiramos, hay que tener mucho cuidado cómo somos,
si nos presentamos como seres espirituales. Si yo me planto en una posición en donde, por ejemplo, mi contenido se basa en criticar a otros, rebajarlos para mostrarme a mí superior, creyendo que me las sé todas, bien, no estaría siendo realmente un ser espiritual como la propia palabra lo está identificando. Pero bueno, son los grises en el ambiente, así que nada, breve explicación de por qué no me gusta utilizar mucho la palabra don. Pero bueno, la clarividencia en algunas personas se da de manera más natural, a otros les cuesta más desarrollarla y otros simplemente por su manera de ser o la manera en que su mente funciona y su propia esencia y radiación espiritual funciona, directamente se bloquean a eso y necesitan valerse bien de lo que son las mancias. Pero nunca llega a ser un oráculo al completo el Scrying. En este vistazo que se da, ¿sí?, desde un objeto o a través del tacto o a través de la visión, no la visión física, sino la visión espiritual, no llega a ser un oráculo en sí por su propia esencia, por su propia construcción, bien, entre energías sutiles que se mezclan con las habilidades de percepción que tiene una persona. Entonces, si bien encontramos ciertas mancias, la hidromancia, bien, la fuegomancia, bien, o piromancia. ¿Qué pasa? Que cuando digo piromancia suena mucho a piromaníaco y es como que se me quedan. Encontramos ciertas mancias, entre ellas la cristalomancia, que es la más popular o la que más identifica al scrying. ¿Okay? Se puede leer e interpretar a través de este scrying, de este vistazo, cenizas, arena, tierra, humo, agua, tintas, óleos, aceites, cristales, cuarzos, piedras, lo que sea que sirva para que esa propia clarividencia de la persona se consiga activar y pueda ver más allá, pueda encontrar eso que está buscando o pueda sentir, percibir eso que está necesitando. El scrying modernamente, bien, es muy identificado, hablando modernamente, ahora, en lo contemporáneo, en este momento, es muy identificado con este objeto, que seguramente han visto mucho asociado a lo que es el scrying y lo han visto muchísimo asociado a lo que son diosas oscuras como Hécate, por ejemplo, que es el espejo negro de obsidiana. ¿Okay? El espejo negro de obsidiana surge dentro de tribus nativas mesoamericanas, bien, ahí es donde se surge y se da, pero lo populariza en Europa el querido John Dee, que no se sabe de dónde sacó. Hay versiones que dicen que era un espejo redondo pulido de obsidiana, como el que tiene el dios mexicano, que les voy a poner el nombre acá porque si lo pronuncio me humillo a mí misma. Pero hay otros que dicen que era una bola pulida de obsidiana negra la que John Dee utilizaba para su clarividencia, para sus sesiones mediúnicas. Imposible de chequear, como siempre en estas cosas, en donde dice, que verán, que sabrán. Pero bueno, la cuestión es que el objeto de obsidiana negra, John Dee lo populariza en Europa, en sus sesiones mediúnicas, en esto de la clarividencia que él utilizaba para conectar con no solamente espíritus, sino, bueno, según él, con ángeles, arcángeles, seres que comunicaban directamente con Dios y también con demonios en ocasiones. Este objeto que hoy representa muchísimo el scrying, no siempre fue así. En su origen, cuando se comienza a popularizar el scrying, nos aparece con la bola de cristal. Bien, que lo vemos en películas, lo vemos en series, lo vemos en libros, lo vemos en todo lo que es la cultura popular representada, la adivinación con lo que es, hasta en los Simpsons lo vemos presente, con lo que es la bola de cristal. Bien, entonces, la vidente empieza a tomar esta forma de, en la mayoría de las veces, una mujer gitana en ferias o carromatos con una bola de cristal sobre un pañuelos de colores cubriéndose siempre, pulseras, anillos, joyería, leyendo la fortuna de las personas, leyendo tanto el pasado, presente como el futuro.
Bien, entonces en su momento, cuando el Scrying vuelve a popularizarse, porque tuvo como sus momentos en la historia, bien, lo hace con la bola de cristal y hoy podemos decir que su máximo representante es el espejo de obsidiana. Pero no son los únicos objetos, como les decía, que se pueden utilizar para el scrying, no solo en forma de mancia, sino en la propia clarividencia, sirviendo de ayuda, bien, al vidente para poder tener este vistazo, ¿ok? Si les muestro los objetos que se pueden llegar a utilizar como para practicar el scrying, como esta variedad gigantesca, ustedes van a decir, es un tipo de práctica muy versátil, y es que lo que la caracteriza a esta práctica es justamente la versatilidad, o sea, no hay excusa para practicar, básicamente. Por supuesto, uno se centra por ahí en el tipo de herramientas, si es que la va a utilizar, en donde se siente más cómodo, más representado, donde resuena más de alguna manera, ¿no? Pero como para llevar el tipo de práctica, no hay excusa porque se puede hacer con cualquier cosa que tengamos a la mano, básicamente. Bien, no vamos a hablar de técnicas, no vamos a hablar de maneras de entrenamiento, no vamos a hablar de especificación de cada tipo de mancia o forma de scrying, porque para eso está la ponencia, lo cual están súper invitados, bien. Pero sí quería comentar un poco de lo que es la percepción que se tiene del scrying. Si dice scrying, se asocia automáticamente al espejo negro, al espejo de obsidiana, que no está mal, es precioso, maravilloso. Yo, de hecho, en mi práctica lo uso. Pero no es la única manera, no fue en su momento lo que más lo representó, bien, en esto del resurgimiento de la brujería, porque la evidencia se empieza a asociar muchísimo a lo que es la brujería, la magia, el ocultismo, el esoterismo en sí, bien, empieza a aplicarse mucho desde el medioevo, desde la época medieval en adelante, y ha tenido, como les decía, estos resurgimientos, bien, con personas que lo han popularizado. Hablamos de John Dee, hablamos de Nostradamus, hablamos de un montón de personajes que practican scrying. Incluso hay representaciones o menciones de scrying en religiones, bien, que rechazan la evidencia total o absoluta. Les sorprendería muchísimo cómo el scrying es mencionado no como tal, ¿sí? No como tal, no como scrying, pero que sí se utiliza la palabra revelaciones en ciertos movimientos cristianos, ya no solamente el catolicismo. Sé que primero pensaron en el catolicismo, no solamente en el catolicismo. O sea, les sorprendería muchísimo el scrying y la evidencia presente a lo largo de lo que es toda la humanidad y la antigüedad, ni hablar. No me quise extender de sus inicios en la antigüedad, en el origen del ser humano como sociedad organizada, civilizada, porque para eso está la ponencia, pero nos vamos al principio, el comienzo de la existencia del humano, y ya encontramos el scrying representado, ya encontramos la evidencia aplicada como comunicación, ¿sí?, con lo espiritual. Hoy noto muchísimo, y acá tal vez también me estoy metiendo en un tema un poco picante. Picante en sí porque estamos en un momento en donde la gente tiende a tener una opinión propia muy pública. Las opiniones han dejado de ser reservadas o para círculos cerrados y han empezado a ser, o sea, como hay una necesidad de que todo el mundo debe saber tu opinión, y encima de todo tu opinión no acepta conversación, no acepta debate, no acepta intercambio de opinión. No, la opinión tiene que ser absoluta y encima tiene que imponerse y establecerse. Es lo que ya no me gusta de dialogar con la gente. Ya de que por sí siempre fui media ermitaña. O sea, mi sueño era irme a vivir a un medio de un bosque, de una montaña, siempre con un río fresquito, pero que abunde el frío, la nieve, si no, no. Y no comunicarme nada más que conmigo mismo, mis espíritus del territorio, los cuales voy a conocer y nos vamos a llevar súper bien, y ya. Ese era mi sueño. Tras de que por sí soy así, que la humanidad se me ponga de esta manera, es como van a escuchar mucha conversación de pajarito.
Por suerte, sí, tengo espíritus del territorio con los cuales conversar. Acá charlo con ustedes y charlo con los que están acá afuera rodeándome. Bueno, se esfuerzan en convertirme en el ser más ermitaño y que yo tengo un podcast hoy en día para el espacio, para la escuela, es como muchísimo, muchísimo. Pero bueno, con esa dificultad, ciertos temas se me complica abordarlos un poco, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿bien? Hoy en día, muchas prácticas, incluyendo el scrying, se basan un montón en lo establecido, bien modernamente, de que es el propio practicante el que logra todo. El propio practicante el que consigue todo. La fuerza y el poder del practicante. Que cada uno tiene su propia fuerza y poder, sí, porque todos somos energías espirituales si lo pensamos. Bajo cualquier pensamiento, bajo cualquier creencia que no sea creencia gnóstica o atea, eh, todo ser vivo tiene energía espiritual. Bien, indebatibles. Ahora ya si entran creencias personales, bueno, teorías personales, bueno, me encantó escucharlos, pero bajo cualquier práctica, creencia, religión, todos somos energías espirituales. Entonces cada uno tiene su propio poder espiritual, su propia fuerza espiritual. Está perfecto, pero no hacemos todos solos. Porque la espiritualidad, como la misma palabra lo dice, es el alimento, la información, los conocimientos, el crecimiento del alma encarnada o al espíritu cuando sale. La espiritualidad pertenece a los espíritus. Se le otorga al humano encarnado, al ser encarnado vivo, para orientarlo y que no se pierda, o sea, que está pasando muchísimo ahora, que nos encontramos perdidos, desorientados, no sabemos qué hacer, porque vamos en contra de la corriente espiritual, vamos en contra de la naturaleza espiritual que fluye a un lado y nosotros por alguna razón vamos en contra. Queremos ir contra la corriente de un río que encima va hacia arriba, ¿bien? No hay nada que esté más equivocado que el creer que solo nosotros movemos todo lo que es energía, todo lo que es la parte espiritual. Habla de un egocentrismo nuevamente muy, muy grande. Tenemos como problemas así de exceso de confianza, egocentrismo que ya se vuelve bastante insano. Pero bueno, en fin, no hay nada más cerrado que eso. Eso sí lo puedo afirmar, porque tanto lo que se denomina magia como lo que se denomina hechicería, cualquier movimiento de energía espiritual, no lo hacemos solamente nosotros. ¿Ok? El scrying en sus inicios nace como una comunicación espiritual, como una comunicación con la divinidad, con los dioses. De esta manera nace, como casi todo lo que es la práctica espiritual, que va surgiendo, resurgiendo, desaparece, reaparece, se adapta a cada cultura, se adapta a cada era, a cada época, bien, tiene como su adaptabilidad bastante necesaria para poder ser comprendida, para poder ser escuchada, aplicada y no olvidada completamente, pero tenemos etapas en donde desaparece, se pierde, luego regresa por necesidad otra vez, bien, pero inicia siendo una comunicación espiritual, la percepción, ¿sí? El recibimiento de esa información, revelación, profecía, el Scrying se carga de todo esto para saber cómo actuar o para tomar decisiones. Bien, anuncios de guerras, de enfermedades, de pestes, de grandes cambios, todo esto eran anunciados con las técnicas que se utilizaban anteriormente de Scrying, que la humanidad tenía socialmente como método de Scrying. Hoy la popular es la cristalomancia, lo tenemos en espejo, lo tenemos en bola de cristal, sí, pero lo podemos encontrar hasta en lo que son piedras muy pulidas, o sea, minerales, lo podemos encontrar en el agua, lo podemos encontrar en una gran variante que la humanidad, en la sociedad en la que le tocó vivir en su respectiva época, se dedicó a desarrollar. Entonces, inicialmente comienza como una comunicación espiritual. Hoy en día se tiene que seguir manteniendo como eso. Bien, en el scrying juegan la clarividencia, la evidencia, la percepción, intuición del propio practicante y que los espíritus, tienen para decirnos, o sea, están siempre las dos partes conectando, las dos partes jugando. Sucede lo mismo con los oráculos. Bien, los oráculos se pueden interpretar
solo siendo simbolismos o siguiendo un patrón de conductismo social, como bien lo estableció Jung, sí, se puede. Pero el oráculo utilizado en una práctica esotérica no se puede desconectar de la parte espiritual. Bien, tiene que tener ese lado de respuestas, porque si nosotros estamos haciendo una pregunta, no estamos simplemente, por ejemplo, en el tarot, barajando, sacando cartas, interpretando los simbolismos, o con cualquier otro tipo de oráculos, bien tirando, sacando, acomodando, sacudiendo, espolvoreando, porque todo puede ser un oráculo. Si interpretamos solo los simbolismos, no hacemos preguntas. Sacamos y a ver qué simbolismos salen y cómo coinciden. Bien. Si nosotros estamos haciendo una pregunta es porque buscamos que algo nos responda. Por lo tanto, la parte espiritual es la que va a estar contestando, la que está respondiéndonos. No existe el universo como espíritu, ¿sí? No existe el universo como ser que responde bien, o al menos esa es mi opinión, acá debo aclarar para no establecer una realidad absoluta, porque puedo estar equivocada, y quienes me conocen desde un comienzo en Rebontulet, cuando a mí se me plantea una cuestión, yo digo, puede ser, no lo he vivido, no lo he experimentado, pero hay algo que aprendí, es que hasta en las cosas que más difícil me resultaba creer, pudieron ser posibles. Así que todo puede ser, todo puede ser. Pero según el entendimiento que yo tengo y experiencia que tengo, y es mi propia opinión personal, el universo es un conjunto de energías, de caos, de oscuridad, bien, no es tanto como un ser que te responde. Entonces, si vamos a estar haciendo preguntas, pensemos que van a ser espíritus, llámenle deidad, divinidad, llámenle con el nombre que quieran, porque la cultura siempre le ha dado al espíritu un nombre diferente de acuerdo al tipo de interpretación o la manera en que podía describirlo. Bien, así nace la descripción de dioses, así nace la descripción de orichas en otras culturas, así nace la descripción, bueno, descripción y nombres que se le da al espíritu. El espíritu no es solamente muerto, no olviden eso. El muerto es el ser humano que vivió y murió, que forma parte de los espíritus. Espíritus son aquellas cosas que no poseen un cuerpo de materia, de carne, hueso. Están encarnados. Así que tenemos un montón diferentes de tipos de espíritus. Más evolucionados, más antiguos, que podrían haber llegado a ser, incluso que ni siquiera han sido humanos, que podrían haber llegado a ser los que se describieron como dioses, fuerzas, espíritus de la naturaleza propiamente dicho. En fin, quien sea que esté respondiendo a través de lo que es las mancias, oráculos, videncia, todo lo que utiliza esta comunicación espiritual, bien, van a ser los espíritus, van a ser lo que están buscando responder. Entonces, el quitar esto del scrying, así como el quitarlo de oráculos, el quitarlo de cualquier método que se realiza una pregunta o se busca a través de la energía espiritual percibir una respuesta, sea cual sea, una revelación, sea cual sea, es imposible. Entonces, vamos a encontrar que está sumamente conectado, sumamente unido y, por lo tanto, va a estar implicado en nuestras prácticas, en atenciones en nuestra práctica, ¿bien? Va a estar muy desarrollado en el tipo de práctica que nosotros llevemos. Si hay algo que tiene bueno el scrying, como si ciertos oráculos, por ejemplo el tarot, por ejemplo el péndulo, es que al no pertenecer a una cultura en sí, no se tiene que aferrar a la creencia y el contexto cultural de esa cultura a la que pertenece. Entonces, aplica, puede amoldarse tranquilamente a cualquier tipo de práctica que estemos llevando. La verdad que es un arte, yo ya lo considero un arte al scrying, que es maravilloso, es profundo, es inestable. Creo que no hay nada que valore más la bruja que el caos y la inestabilidad, el desorden cuando todo está siendo muy ordenado, bien ese tambaleo que hace que te actives y que se refuerce o se afine por necesidad tu propia intuición, es algo maravilloso, es algo espléndido, así que el scrying es uno de los métodos de evidencia que más disfruto, que me gusta tomarme mi tiempo, me gusta hacerlo más personalmente, bien, ya cuando se trata de atender a otras personas, porque si bien soy bruja, enseño en el espacio Rebontulet, también atiendo clientes en cuanto a trabajo, consultas, lecturas,
Que eso lo hago más en mi otro espacio, ¿sí? Si quieren se los menciono acá abajo, es Aibobo, por si quieren ir a observar ahí. Pero en Remon es el espacio para enseñar, es la escuela virtual. Lo menciono también un poco porque me han escrito de acá o de TikTok pidiéndome servicios en Rebon y no ofrecemos eso porque en Rebon somos un equipo. Tengo mi propio perfil de trabajo. Entonces, para atender clientes, sean consultantes o que necesiten un trabajo, ya prefiero ir a algo más directo porque la gente necesita, sobre todo si no está en una práctica y no me va a entender el proceso, el desarrollo, prefiero ir a lo directo. La gente necesita lo directo. Oráculos. Pregunta, respuesta. Y desarrollo entre eso. Entonces el Scrying lo tomo como algo más personal. Bien, un desarrollo mío y una práctica, pues me ayuda a practicar muchísimo. La comunicación espiritual, la percepción, la intuición, la clarividencia me ayuda a conectarla muchísimo y a entrenarla muchísimo. Lo dejo para lo mío personal, pero que si volvieran las lectoras de bolas de cristal o de espejos o de cuencos de agua o de lo que sea, ay, para mí sería una maravilla, una degustación visual impresionante. ¿Qué degustación visual sería? Amaría profundamente ver eso. ¿Quién sabe? Porque como habrán visto, nada nuevo se inventa, son todas cosas que se nos dieron, se nos entregaron una vez en el pasado y que siempre, cada cierta cantidad de tiempo, van resurgiendo. Ese es un punto muy, muy interesante de la humanidad. Nada nuevo se inventa. Nada nuevo va a surgir porque ya hubo su momento en donde las cosas nos fueron entregadas, hablando espiritualmente de prácticas, de estas herramientas, etcétera, ya nos fueron entregadas. Y ese momento que se dio, se perdió y luego volvió a resurgir y luego volvió a resurgir. El Scrying es espectacular para surfear, para viajar hacia lo que es el pasado, a buscar estos conocimientos, a tener este tipo también de introspección, porque podemos ir hacia atrás, pero podemos ir hacia adentro también. Es fabuloso, es realmente fabuloso. En fin, el podcast de hoy va a ser así, un poco cortito, porque quería aprovechar y no perder la oportunidad. En realidad, este capítulo pertenece a la semana pasada, pero se me atrasó un montón. Otra vez, perdónenme, pero no iba a faltar. Va a estar seguido del siguiente podcast que viene después para esta semana, pero también que no quería desaprovechar la oportunidad de invitarlos a ustedes a participar de la ponencia de Scrying, que es mañana, viernes 13. Pueden ir al espacio de revantulet.escuela de brujas en Instagram y inscribirse, anotarse. Hoy estuve entre ciertas palabras como visual que se me trabaron, perdonen, hace mucho, mucho, mucho calor. Pueden ir a anotarse en el formulario de inscripciones, no se lo pierdan, es una práctica fascinante que creo que tiene que volver a estar muy presente entre los practicantes, desarrollarse y dejar de buscar por ahí las cosas tan directas y fáciles, que son estupendas las cosas directas y fáciles. Todo aplica, todo ayuda, todo sirve, pero hay que volver a esto, a lo elaborado, a lo lento. Esa urgencia, esa necesidad de que todo sea rápido, me resulta a veces útil y a veces poco apreciable. No nos da tiempo a apreciar, a absorber, a perdernos para después encontrarnos. En la ponencia van a haber técnicas, van a haber formas de preparación, métodos de limpieza, de concentración, de visualización, van a ver todo lo que es el contexto histórico, todo lo que necesiten, maneras de ir y de volver seguras, todo lo que necesiten entendible para todo el mundo, lo van a encontrar en esas ponencias. Así que los espero, los esperamos. No se olviden de darle like si les gustó el video, como esta introducción informativa a lo que es el Scrying. No se olviden de seguir el canal, dejarnos sus opiniones, comentarios, charlar, que nos encanta. Estamos siempre disponibles y abiertos a la comunicación. Gente mágica, les deseo un hermoso resto de semana y nos estamos viendo muy, 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 muy prontito en otra sección del podcast de Revantulet.